Buenos días, profesora Isabel. El grupo está conformado por Edwin Parra, Daniel Giraldo y Luis Miguel Jiménez. El tema que nos tocó fue cambio climático en la Tierra, Marte y Venus. La Tierra, Marte y Venus son conocidos como planetas hermanos. Esto se debe a que comparten características similares. Los tres planetas son rocosos, tienen atmósfera y orbitan alrededor del Sol. Además de eso, se formaron aproximadamente 4.500 millones de años. Hay otras personas que dicen que hace 4.400 millones de años y se formaron en regiones muy cercanas de la misma nebulosa primitiva que le dio origen al sistema solar. Se cree que tuvieron evoluciones similares en sus historias tempranas. Sin embargo, hoy en día, Marte es un desierto helado con una atmósfera muy disipada, mientras que Venus es un infierno sofocante. Solo la Tierra ha logrado conservar el agua líquida y temperaturas relativamente estables. Pero, ¿cómo logró la Tierra conservar estas características? Un factor clave para comprender la diferencia entre estos planetas es la temperatura de la superficie de cada uno. Es un parámetro complejo porque afecta a la atmósfera y a su vez depende de ella mediante el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero depende de los gases atmosféricos existentes y de la capacidad que tienen para atrapar la energía solar que llega al planeta y que es irradiada por él hacia el exterior. Entonces, en la Tierra el principal gas de efecto invernadero es el vapor de agua y en segundo lugar se encuentra el dióxido de carbono. Estudios revelan que juntos estos dos gases aumentan la temperatura global del planeta en 15 grados Celsius. Por el contrario, en Marte el efecto invernadero es pequeño, aunque se cree que en el pasado, cuando las temperaturas eran más elevadas, no fue así. En Venus, por el contrario, es muy grande, dada la gran abundancia de dióxido de carbono, y se piensa que durante casi toda la historia del planeta se ha hallado esta relación de efecto superinvernadero. El efecto invernadero además depende de factores muchísimo más complejos. Uno es la reflectividad del planeta, que cambia mucho entre distintas zonas y además fluctúa con sucesos tan variables como las nubes en la Tierra o las tormentas de polvo en el caso de Marte. Otro factor es la radiación solar, que también sabemos que presenta variaciones con el tiempo. Incluso pueden ocurrir variaciones caóticas, como parece ser el caso de Marte, que debido a su cercanía a Júpiter presenta inclinaciones bruscas en su eje. Por el contrario, la Tierra, que está más cercano al Sol y además que posee a su compañera la Luna, no se ve afectado en los cambios bruscos de su inclinación y la radiación es más constante. Para seguir entendiendo las diferencias entre estos tres planetas no tan gemelos, debemos concentrarnos en la interacción entre atmósfera, superficie y el equilibrio resultante. Un buen ejemplo de este tipo de equilibrio es el llamado ciclo del carbono, que parece que controlar la temperatura de la Tierra y que ésta no presente grandes cambios con el tiempo. A grandes rasgos, el dióxido de carbono de la atmósfera está en continuo intercambio con el océano, donde es transportado por erosión y eventualmente se deposita en su fondo. Procesos geológicos lo incorporan a las rocas de la corteza terrestre y posteriormente, mediante fisuras y volcanismo, se escape hacia la atmósfera completando el ciclo. Lo interesante es que este ciclo es autorregulativo. Por ejemplo, si aumentase la temperatura, aumentaría la erosión y el transporte de dióxido de carbono hacia el océano y la corteza terrestre, con lo que el dióxido de carbono residente en la atmósfera disminuiría, disminuyendo también su efecto invernadero y contrarrestando el cambio de temperatura, un equilibrio perfecto. Ahora bien, este reciclaje lleva tiempo, aproximadamente 300.000 años. En términos de evolución planetaria es poco tiempo,
Pero, ¿y si existen cambios bruscos? Podríamos pensar en sucesos cataclísmicos, como por ejemplo erupciones volcánicas excepcionales, impactos con cuerpos menores del sistema solar, o otro ejemplo que está muy de moda es la revolución industrial, que en aproximadamente 200 años los seres humanos hemos producido muchísimo dióxido de carbono debido a la industrialización. 200 años es un tiempo muy breve en tiempo en evolución planetaria, y sucesos de este tipo podrían escapar de la capacidad autorreguladora del planeta, especialmente si se prolongan por mucho tiempo. Venus, al ser el segundo planeta más cercano al Sol, la elevada temperatura evaporó el poco agua que había en los océanos por completo, mediante un proceso denominado efecto invernadero desbocado. Al no haber agua líquida y por encontrarse tan cerca al Sol, el proceso de eliminación de CO2 de la atmósfera no se produjo en Venus, y al aumentar la temperatura, la concentración permisible de CO2 aumentó en este planeta. De esta manera, en la atmósfera de Venus se produjo una gran concentración de dióxido de carbono, que se mantiene hasta la actualidad. Esto provoca que la temperatura de Venus se mantenga a unos 460 grados Celsius aproximadamente. Como dato curioso, en la atmósfera de Venus, en la parte alta, se ve una fina capa de nubes de ácido sulfúrico, la cual refleja el 80% de la radiación solar. Pero la atmósfera de Venus es 90 veces más densa que la atmósfera de la Tierra, y en Venus llueve ácido sulfúrico. La atmósfera de Venus está compuesta por dióxido de carbono en un 96,5% aproximadamente, nitrógeno en un 3,47% aproximadamente, y otros gases como lo son el dióxido de azufre, el argón, el vapor de agua, el monóxido de carbono, el helio, el neón, aproximadamente un 0,03%, por lo que en Venus se registra el caso de efecto invernadero más intenso conocido, produciendo un gran calentamiento global, en tal medida que incluso en las noches de Venus la temperatura no baja considerablemente como sucede en la Tierra. La atmósfera primitiva de la Tierra se originó fundamentalmente por los gases de las erupciones volcánicas y el impacto de cometas. Estos cometas estaban formados principalmente de agua y dióxido de carbono. Este suceso ocurrió hace 4.000 millones de años, después de que un protoplaneta chocase con la Tierra en formación, a expensas de lo cual se formó la Luna, y las condiciones de la Tierra cambiaron a partir de ahí. Al enfriarse el planeta, el vapor de agua se condensó, formando los océanos. En cambio, el dióxido de carbono permaneció en la atmósfera con una concentración muy superior a la actual, y se cree que el efecto invernadero que esto produjo compensó la falta de radiación solar, al ser entonces el Sol mucho menos brillante que en la actualidad. Es aquí donde empiezan a actuar los mecanismos de equilibrio. Al aumentar la temperatura, la evaporación aumenta, y al haber más vapor de agua en la atmósfera, consecuentemente también habrá más lluvias, al condensarse el vapor de agua. El agua de lluvia, al caer, arrastra consigo a las moléculas de dióxido de carbono, formando ácido carbónico, que en el suelo se une al silicato cálcico para formar el carbonato cálcico y cuarzo. La consecuencia es una disminución del dióxido de carbono atmosférico y una disminución de la temperatura terrestre. Los ríos arrastran los carbonatos hacia los océanos, compuesto indispensable para la formación de conchas de los seres vivos marinos. De vez en cuando, el dióxido de carbono se devuelve a la atmósfera mediante las erupciones volcánicas. Esta es una manera de explicar sencillamente el ciclo del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre.
Además, hay que tener en cuenta que las nubes reflejan el 26% de la radiación solar. También hay que tener en cuenta la vida de la Tierra. La fotosíntesis libera dióxido de carbono a la atmósfera para fijarlo en el suelo terrestre. La vida en general es un termostato que participa en la regulación del clima terrestre junto con los factores físicos y químicos. Marte es un planeta con temperaturas muy frías, debido a su distancia al Sol. Por este motivo, las radiaciones solares llegan con poca fuerza a la corteza marciana, y su atmósfera tenue no le permite conservar el calor. La atmósfera de Marte está compuesta por un 95% de CO2, pequeñas cantidades de nitrógeno y oxígeno. Inclusive estas cantidades son menores que las de la Tierra. En Marte la temperatura en la zona ecuatorial oscila entre los menos 80 grados y los 20 grados, con una media de menos 55 grados. Y en los polos podemos ver temperaturas hasta de menos 143 grados. En Marte se ha podido observar la presencia de nubes, compuestas en su mayor parte por dióxido de carbono y una mínima cantidad de vapor de agua. En la zona ecuatorial, estas nubes se presentan a grandes alturas y con una composición muy fina, donde no hay precipitación. Al contrario que en los polos las nubes se presentan a distancias más bajas y su formación es más robusta, permitiendo precipitaciones de algo parecido a la nieve terrestre. En Marte hay presencia de las 4 estaciones de clima, donde la primavera dura 199 días, el verano tiene una duración de 183 días, el otoño 147 días y el invierno 158 días, para un total de 687 días, que es lo que dura un año en Marte, aproximadamente 2 años en la Tierra. En la atmósfera de Marte se han encontrado pequeñas cantidades de metano, dando cabida a la hipótesis de vida en Marte, pues como ya hemos visto en clases anteriores, el metano es producido por seres vivos. Esta hipótesis también coge fuerza con el hallazgo de agua congelada en el suelo marciano. En esta diapositiva podemos ver una tabla comparativa entre la composición química atmosférica de Venus, la Tierra y Marte, donde en Venus el 96.5% de su atmósfera está compuesta por dióxido de carbono, al igual que Marte, que tiene grandes cantidades de dióxido de carbono en su atmósfera. La diferencia entre estas dos atmósferas es que la marciana es más débil a comparación a la de Venus, que es más densa. Por su parte, la Tierra cuenta con un 78.08% de nitrógeno, un gas que no es un gas. En conclusión, observamos que el carbono de Marte y Venus se perdió hace mucho tiempo. En Venus, más próximo al Sol, la elevada temperatura debió haber evaporado el agua de los océanos por completo mediante un proceso denominado efecto invernadero desbocado. Sin océanos, el intercambio de CO2 hacia la corteza se interrumpió y todo el carbono disponible en el planeta pasó a la atmósfera. Por su parte, en Marte no dispone de la tectónica de placas. Con un tamaño menor que el de Venus y la Tierra, su interior se enfría más rápidamente. Aunque en el pasado hubiese océanos de agua líquida en la superficie, el carbono no pudo ser devuelto a su atmósfera. En ausencia de este reciclaje autorregulador de un volcanismo activo, las variaciones térmicas desembocaron en un enfriamiento incontrolado y gran parte de la atmósfera colapsó. ¿Por qué la atmósfera de Venus contiene tanto CO2? Ya que Venus no cuenta con océanos o agua en forma líquida, no se puede realizar el intercambio de CO2 hacia la corteza. Por este motivo, todo el CO2 o dióxido de carbono que se encontraba en el planeta pasó a su atmósfera, gracias al efecto invernadero. Punto sobre Marte. ¿De qué está compuesta la atmósfera marciana? La atmósfera marciana está compuesta en un 95% de CO2. También
también tiene gases como el nitrógeno molecular y oxígeno molecular, y unas pequeñas cantidades de vapor de agua y ozono. ¿En Venus hay agua? La respuesta es no. En Venus no podemos encontrar agua de forma limpia. Más sin embargo, en su atmósfera podemos encontrar vapor de agua. Pregunta sobre Marte. ¿Cómo son las temperaturas en dicho planeta? En Marte las temperaturas son muy bajas debido a su larga distancia al Sol y su atmósfera tenue. Al encontrarse tan lejos del Sol, las ondas de rayos solares llegan con muy poca fuerza y su atmósfera débil no ayuda a conservar el calor. En Marte se pueden presenciar temperaturas desde menos 143 grados hasta 20 grados. ¿Cuánto dura un día en Venus? Bueno, antes de contestar esta pregunta, me gustaría comentarles que Venus no es como los demás planetas, que el Sol sale por el este y se esconde por el oeste. No, en Venus el Sol sale por el oeste y se esconde por el este. Esto quiere decir que Venus gira en sentido opuesto a los demás planetas, o por lo menos a la Tierra. Ahora sí, ¿cuánto dura un año en Venus? Un año en Venus dura aproximadamente 224 días terrestres. Sí, un poco menos que la Tierra, ya que la Tierra son 365 días. ¿Cuánto dura un día en Venus? Un día en Venus dura alrededor de 243 días terrestres. Sí, como lo oyen, 243 días terrestres. Esto quiere decir que un día en Venus es más largo que un año de Venus. La pregunta sobre Marte. ¿Existe nieve en Marte? En Marte se han encontrado pequeñas nubes en la zona ecuatorial. Estas nubes no son capaces de generar precipitaciones, pues su formación molecular es muy fina. Por el contrario, en la zona polar se encuentran nubes con una formación molecular más robusta. Estas nubes generan precipitaciones de algo parecido a la nieve terrestre. Esta nieve está compuesta en su mayor parte por CO2 y pequeñas cantidades de agua congelada.